¿Te han recomendado utilizar un suplemento de nutrición enteral para apoyar tus comidas porque vives con diabetes? Yo soy la doctora Suraima Corona y acompáñame porque en este video te voy a contar los pros y los contras de tener esta práctica. Seguramente tú conoces alguna de las principales fórmulas de nutrición parenteral. Estas se encuentran comúnmente en la farmacia o incluso en los supermercados. Tienes que saber que una fórmula de nutrición enteral especializada es eso que venden como Ensure, Pediasure, Enterex, Glucerna. Seguramente ubicas de lo que te estoy hablando y es común, cada vez más común, que las personas que viven con diabetes utilicen estos recursos para sustituir su desayuno, su comida o su cena. De hecho, la publicidad, la propaganda que está girando alrededor de estos productos precisamente nos invita a utilizarlos a manera de sustituir un alimento principal del día. Sin embargo, estas prácticas no están ayudando al control de la diabetes. Antes de que te explique por qué, quiero que sepas para qué sirve una fórmula de nutrición enteral especializada. El diseño original de estas sustancias ocurre cuando tenemos a un paciente, una persona que acaba de recibir o acaba de pasar por una cirugía del motivo que sea, y esto impide que pueda masticar una dieta común y corriente. Por lo tanto, un apoyo enteral es un alimento que se va a ingerir de forma tradicional, vía oral, pero que no va a requerir, o porque el paciente no puede o porque de momento no es posible, la masticación, y no van a llevar objetos sólidos o alimentos sólidos. Por lo tanto, se vuelve líquido. Es una fórmula diseñada con todas las vitaminas, todos los minerales, grasa, carbohidrato, proteína, todos los nutrientes que una comida principal, ya sea desayuno, comida, cena, lleva en sí mismo. Por lo tanto, es fácil pensar que si no pude desayunar, pues entonces este tipo de fórmulas me puede sacar del paso para que yo me vaya a trabajar sin el estómago vacío. Pero es importante recalcar que esta no es su indicación principal, no es esta la razón con la que se comercializan estos productos. Obviamente el fabricante no nos va a corregir, no nos va a sacar del error. Tan es así que les digo, su publicidad gira en torno a: ¿te perdiste un alimento? Sustitúyelo por esto. Pero si nosotros como consumidores no estamos informados, obviamente vamos a caer en este error. Y lo peor de todo es que esto va a traer consecuencias a la hora de controlar nuestros niveles de glucosa, triglicéridos y otros parámetros bioquímicos que tienen que ver con la diabetes. Quienes sí deben consumir estas sustancias únicamente son las personas que por motivos varios, llámense cirugías recientes, traumatismos, hospitalizaciones, desdentaciones, procesos odontológicos, etc., no pueden masticar o ingerir un alimento sólido, y por lo tanto, para evitar su desnutrición, para darle el nutriente necesario para lograr su recuperación en el tiempo que debe ocurrir, se le sustituye un alimento con estos productos. Es la única indicación que tienen. Vamos a hablar de un ejemplo. Pensemos en una persona a la que le acaban de extraer las terceras molares, estas cirugías que comúnmente llamamos como muelas del juicio. Le sacaron las muelas, las 4 muelas del juicio, y entonces el médico quien lo atendió le sugiere que no mastique, que no coma sólidos por un cierto lapso de horas. Pero obviamente esta persona pues va a tener hambre y va a querer comer. Entonces es cuando podemos utilizar este tipo de fórmulas. Lo mismo para múltiples procedimientos en los que la masticación está contraindicada. Y además la recuperación y la necesidad calórica son súper importantes. Incluso hay personas que obviamente por estar en este periodo postoperatorio o de recuperación de una enfermedad no tienen un apetito adecuado, no se les antoja comer absolutamente nada, y pasar una fórmula de esta calidad pues podría beneficiar y ayudarlos para evitar que pierdan músculo e incluso que pierdan energía. Es la única manera en la que se deben utilizar. Utilizarlos de otro modo para personas que sí pueden masticar, que no tienen contraindicada la masticación, o comer alimentos sólidos, que sí tienen apetito,
no es una indicación. Lo mismo para quien no tiene tiempo de alimentarse, no es la indicación. En realidad, cuando escuchamos no me da tiempo de desayunar, no tengo tiempo para preparar mi comida, ando en la calle, ando de viaje, trabajo en la calle, me dedico a, no sé, transportar mercancía por largas distancias y no encuentro nada que comer, eso no es algo que justifique, no está indicado y no se considera como una fuerza de peso para poder consumir estas sustancias. Y esto es porque estas sustancias tienen fórmulas de diseño que no son precisamente lo que su cuerpo necesita. Son fórmulas que echan mano de, por ejemplo, azúcar en exceso, maltodextrinas, aceites vegetales, incluso aceites de palma, saborizantes artificiales, colores artificiales, conservadores en gran cantidad, pues porque obviamente necesitamos que estos productos permanezcan salubres y que se estén consumiendo por mucho tiempo en los estantes de la farmacia y del súper donde se encuentran. Entonces, obviamente esto no es un alimento que va a nutrir o que va a llenar las necesidades que su cuerpo tiene, sobre todo en organismos que están trabajando muchas horas o que están recuperándose de alguna enfermedad. Por lo tanto, insisto, se deben de utilizar en caso de que usted decidiera utilizarlos como el último recurso para evitar que se pierdan peso o para que el paciente pueda tener calorías, ingerir energía. Y entonces me atreví a hacer esta revisión para que usted tenga en mente cuál podría ser el mejor de todos, sobre todo si usted vive con diabetes. Algunas personas que viven con diabetes pueden estar teniendo la necesidad de ingerir estas fórmulas simplemente debido a que tal vez están convalecientes en cama después de alguna cirugía y bueno, entonces será necesario para apoyar su nutrición y mantenimiento de masa corporal estas fórmulas. En el mercado mexicano existen dos fórmulas que se comercializan con la recomendación específica de ser para personas que viven con diabetes y esta es Glucerna y Enterex DBT. Glucerna y Enterex DBT se comercializan con la especificación de ser para quien vive con diabetes. Sin embargo, en la realidad, a la hora de revisar la fórmula, no tiene nada extraordinario. Siguen utilizando endulzantes o carbohidratos de origen poco específico, pero la única diferencia es que utilizan un edulcorante artificial, de lo que platicábamos en los videos pasados. Un edulcorante artificial es un azúcar, un alimento que le da dulzura sin aportar calorías o sin aportar elevación de glucosa. Por lo tanto, por eso se cree que son específicos para quien vive con diabetes. Pero siendo bien honestos, la persona que vive con diabetes y no tiene estas condiciones de vulnerabilidad, de cama que les acabo de platicar y que está como usted y como yo caminando, trabajando con actividades laborales pesadas, con horarios de trabajo muy intensos, no requiere requiere una nutrición más adecuada, requiere equilibrar lo que está comiendo. Por supuesto que requiere cantidades buenas de fibra y por supuesto es súper importante que reeduque su paladar. Estas sustancias, estas fórmulas no van a poder ayudarlo a reeducar su paladar porque son extremadamente dulces. Entonces, la recomendación específica es evítelas lo más que pueda. Dicho sea de paso, todas las bebidas azucaradas o endulzadas, no importa con qué las endulzaron, ojo, no importa con qué se endulzaron, están poco recomendadas o prácticamente prohibidas para las personas que viven con diabetes. No me gusta mucho utilizar el término prohibido porque significa que si te lo prohíbo lo quieres y puede alentar estas conductas en las que puede haber cierto desafío. Pero sí es verdad que todas las bebidas endulzadas con alto valor nutricional, biológico o no, es decir, desde un Ensure, un Glucerna, un Enterex, lo que usted quiera, de este tipo de bebidas, hasta una Coca-Cola, un refresco de color blanco, esa gama de mucho nutriente, cero nutriente, si son muy dulces, son alimentos líquidos que no van a ayudarlo a reeducar su paladar. Por lo tanto, y esto es una observación simplista, usted no va a poder elegir alimentos con poco sabor como lo serían las verduras porque su paladar no lo va a tolerar. Seguramente le suena. Estas personas que dicen yo no puedo tomar refresco porque el agua natural, no puedo dejar de tomar refresco porque el agua natural me sabe muy mal, son las mismas personas que constantemente están consumiendo refresco y por lo tanto tampoco pueden comer verduras con facilidad, con gusto,
porque no son capaces de reconocer un sabor distinto al dulzor extremo y saber, claro, que las verduras tienen su propio sabor. Entonces la reeducación del paladar a mí me parece un factor súper importante para poder elegir el alimento que vamos a tomar. En ese sentido, las fórmulas de diseño, como las que platicamos hoy, las enterales especializadas, no nos ayudan para poder reeducar el paladar y luego, con el paso de los días, poder elegir alimentos más nutritivos, más saludables y que realmente impacten el control de su diabetes. Una de las cosas que especifica el fabricante de estas fórmulas a la hora de comercializarlo es que deberían ser tomados como la sustitución de un tiempo de comida. Es decir, si no desayunaste, tómatelo. Si no comiste, tómatelo. Si no puedes cenar, tómatelo. Pero desafortunadamente con lo que vemos es que las personas que lo consumen de forma equivocada. Es decir, a pesar de haber desayunado o a pesar de haber comido y después de haber hecho una cena, se toman estas fórmulas. Cada botecito, voy a tomar uno para que sepan de lo que estoy hablando, cada botecito contiene 237 mililitros. Todos son iguales, todos tienen la misma cantidad. Digamos que son prácticamente del mismo tamaño. Entonces, me atreví a hacer una comparación para que podamos tener la idea clara, porque además les digo, es algo que suele olvidarse, de que cuando consumimos un bote de estos, una glucerna, estamos consumiendo una cantidad de calorías pues moderada, digamos, nada de qué preocuparse. Sin embargo, la cantidad de carbohidratos que se consumen en cada botellita realmente es exorbitante. Por ponerle esto súper más fácil, por ejemplo, que además es de Nestlé, ¿quién pensaría mal de Nestlé si se trata de un grande de la industria alimentaria? Esta sustancia tiene nada más y nada menos la no despreciable cantidad de 41 gramos de carbohidrato. El fabricante podría hacernos pensar que esos 41 gramos pues podrían estar repartidos en a lo mejor fibra o a lo mejor otro carbohidrato. Pero la verdad es que no, esos 41 gramos del que me habla se trata de maltodextrinas y como principal azúcar jarabe de maíz de alta fructosa. Seguramente está usted familiarizado con el término, si no, le actualizo. El jarabe de maíz de alta fructosa es un endulzante, es un saborizador que está relacionado en múltiples estudios publicados en todo el mundo con la resistencia a la insulina. Gracias al jarabe de maíz de alta fructosa, hoy la gente obviamente tiene sobrepeso, obesidad, pero además no es capaz de metabolizar los carbohidratos, se vuelven intolerantes a la glucosa precisamente porque el jarabe de maíz de alta fructosa eleva su insulina. Entonces, una persona con sobrepeso y obesidad, pues tomando esto, ustedes se imaginarán que no van a mejorar esa condición. ¿Quién sí podría tomarlo? Pues alguien que está francamente desnutrido, incluso consumido, es decir, que está en un estado caquéctico, que es este estado en el que hay extrema delgadez. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque seguramente usted pensó en esa persona que vive con diabetes que ha tenido o que tiene en este momento pérdida de peso importante. Y entonces sonaría bastante atractivo a completar su nutrición con este tipo de bebidas. Hay personas que actualmente en este momento viven con diabetes y tienen pérdida de peso muy importante, están cada vez más delgaditos, son gente que nos preocupa, gente que se siente débil, que orina mucho, que tiene mucha hambre y que está adelgazando mucho. Parecería el paciente perfecto, pero desafortunadamente no es así y a mí me gustaría mucho que se quedara con esta información. Esa persona que tiene diabetes y que está perdiendo mucho peso rápido, que obviamente también está orinando mucho, que está teniendo mucha sed, que está teniendo mucha hambre, es una persona que no está produciendo insulina o, si la produce todavía, su insulina no es suficiente, está teniendo resistencia a la insulina. Y como les decía al principio del comentario, el jarabe de maíz de alta fructosa es el gran generador de resistencia a la insulina. Entonces, obviamente, este tipo de fórmulas no es eso que podría ayudarlos. ¿Qué necesitan? Obviamente una valoración médica, saber por qué está perdiendo peso tan rápido, porque existen muchas enfermedades que nos hacen perder peso y la gran mayoría son delicadas, hay que atenderlas rápido y entonces saber en base a esta información cuál es el mejor tratamiento.
Entonces, desafortunadamente estas fórmulas también se utilizan a manera de automedicación, a manera de salida rápida, pero pues esto puede incluso resultar en agravamiento de enfermedades ya existentes. Entonces, este que yo les comentaba tiene 41 gramos. El aproximado, si usted estuviera actualmente ya contando carbohidratos, si ya le enseñaron a hacer eso para controlar su diabetes, pues para que se dé una idea, estamos hablando de 3 porciones de carbohidratos, lo que vendría siendo como 3 tortillas. Entonces, pues obviamente esto correspondería a una buena cantidad del nutriente que necesitamos al día. Pero, pues el que resulta incluso más preocupante es este, porque se comercializa para niños. Desafortunadamente hay quien cree que su niño come poquito, se preocupa por su nutrición y claro, con muy buena intención compra este tipo de productos. Desafortunadamente esto es una historia parecida. Incluso Pediasure tiene la misma cantidad de carbohidratos que contienen fórmulas hechas para adultos. Realmente esto es muy preocupante porque usted y yo sabemos, está clarísimo, un niño y un adulto pues no necesitan la misma cantidad de energía. Y además contiene taurina. Y sí quiero llamarles la atención al respecto porque muchas organizaciones internacionales que se dedican a la pediatría recomiendan jamás darle a un niño estimulantes. Y la taurina es un aminoácido estimulante que puede provocar taquicardia y otros desórdenes. Y entonces, por lo tanto, pues ni siquiera es una fórmula adecuada. Si usted tiene alguna duda respecto a qué darle a su hijo y cómo apoyar su nutrición, porque le preocupa que está comiendo poquito, acérquese a su pediatra. Creo que es importante que usted sepa que los niños tienen variabilidad en sus necesidades nutricionales, pero sobre todo una necesidad específica, una necesidad personal. Dependerá de su edad, de su peso, obviamente sus actividades. Los niños tienen ritmos distintos a los nuestros, incluso el lugar de su cerebro donde se estimula la percepción del hambre o de la saciedad es distinto. Entonces tenemos que respetar la necesidad del niño y el momento en el que ellos están satisfechos. Es decir, puede ser que a usted le preocupe que no come lo mismo que usted, pero obviamente un niño pues come distinto. Acérquese a su pediatra porque créanme que esto es súper importante y en caso de los niños que viven con diabetes, el cuento no es distinto. Un niño que vive con diabetes es igual al niño que no vive con diabetes, simplemente él tiene que aprender a contar carbohidratos y a inyectarse insulina para ese carbohidrato. Estas fórmulas afectarían, si es que no tenemos en cuenta la cantidad de carbohidratos, pues ese control metabólico que ellos están aprendiendo con dificultad. Es tan popular el consumo de estas fórmulas que incluso marcas como por ejemplo el grupo Fresco, que usted ubica City Market, Fresco y estas cadenas de súper, ya lanzó su propia marca de estos fórmulas nutricionales enterales especializadas, como por ejemplo también Walmart tiene el suyo. Y bueno, esto lo hacen porque se han dado cuenta, ellos manejan bien la información de mercado, que esto se vende muy bien, muy rápido. Entonces, pues en general, estas sustancias contienen una gran cantidad de carbohidratos, muy poquita proteína, una buena cantidad de grasas, y esto significa que finalmente no voy a lograr controlar mi glucosa, mi diabetes, incluso aunque consuma una fórmula hecha específicamente para quien vive con diabetes. No se deje engañar ni se deje llevar por la publicidad o por las etiquetas. Si tiene una duda específica al respecto, coméntelo con su médico. Él debería enseñarlo a mejorar la forma en la que usted elige lo que se va a comer. Si no está ocurriendo de esa manera, pues entonces a lo mejor pensar en cambiar a un médico que además de darme medicina, de revisarme, también me dé educación en diabetes y me enseñe el plan nutricional. He visto que cuando el paciente peregrina entre un médico que le da la medicina y otro, en este caso un nutriólogo, que le da el plan nutricional, puede llegar a haber controversias, puede llegar a haber ideas que confunden al paciente, que no se ponen de acuerdo y entonces pues el paciente termina confundido, incluso cansado de recibir tanta información que no checa con cómo se siente y que, insisto, no es coherente con todo esto que escuchamos. Estas fórmulas se pueden sustituir por fórmulas caseras en caso de que resulte que
si necesitamos utilizar una fórmula enteral especializada, podemos hacerla casera. Esta combinación exacta de nutrientes que cada persona necesita lo puede conocer su nutriólogo. Por eso es importante que antes de recurrir a estas fórmulas reciban consejo profesional para no equivocarse, sobre todo porque quedamos que quien puede utilizar o necesita estas fórmulas enterales son personas que están postradas en cama, perdiendo mucho peso y que requieren mantener una nutrición adecuada para sanar su enfermedad. Entonces, dicho sea de paso, pues esto se puede sustituir en casa. Podemos hacer una fórmula parecida a esto en casa, utilizando obviamente el aceite que usamos para cocinar, utilizando cereales de más valor biológico como por ejemplo frijol, garbanzo, lentejas, avena, papas, cosas que son más biodisponibles, de fácil asimilación e igual de nutritivas o más. Entonces, por favor, si usted cree que tiene usted a un familiar que cree necesitar apoyo nutricional, por favor, consulte a un nutriólogo para que específicamente le puedan diseñar una fórmula para su familiar. Utilizar esto, pues a lo mejor 1 o 2 veces nada pasará, pero por varios días, meses, obviamente no será sostenible. En caso de que usted crea que lo necesita porque a lo mejor está haciendo mucho ejercicio y no come bien, o a lo mejor vive con diabetes pero no come bien, quiero decirle que lo vuelva a pensar y vuelva a ver el video. No es necesario que usted consuma estas sustancias. Créame, dele el tiempo que necesita su cuerpo para planear sus alimentos. Regálese ese tiempo. Realmente no nos lleva mucho sentarnos con una hoja y un papel a planear qué es lo que vamos a comer durante toda la semana que viene, incluso antes de ir al súper y saber qué vamos a llevar a casa para tener a mano, e incluso preparar para llevar al trabajo donde sabemos que no hay alimento saludable a la mano. Entonces, eso le va a llevar algún tiempo, pero créanme que no es mucho. Usted lo puede tomar a lo mejor de redes sociales, a lo mejor tiempo de pantalla. Es un tiempo bien invertido, porque planear lo que usted se va a comer lo va a ayudar a librar muchas complicaciones de salud, sobre todo si vive con diabetes. Ese es el mensaje que le quiero enseñar. Estas fórmulas enterales especializadas realmente, aunque no son caras, el precio que tienen oscilan entre unos 35 y 55 pesos, depende dónde lo compre. Pueden hacernos pagar un precio alto, por ejemplo, elevando nuestros triglicéridos, el colesterol, solamente por saciar o por llenarnos en el momento inmediato en el que tenemos hambre. Pagamos un precio, termina siendo alto, por esa hambre que no fue atendida con antelación. Entonces, ese es el mensaje, ese es el consejo que le quiero dejar. Antes de utilizar estas fórmulas, revise esta información y, como yo siempre les digo, no me crea, revíselo. En internet existe, pero es importante que usted aprenda a ser bueno filtrando de dónde viene la información, porque desafortunadamente las empresas que hacen estos productos pues obviamente pueden llegar a manipular los resultados científicos y de esa manera hacernos creer que lo necesitamos cuando en realidad no es así. Planee sus alimentos, apóyese. Si usted cree que no sabe cómo, busque apoyo de un profesional que lo guíe y le enseñe a elegir mejor la comida, incluso para que todos en familia puedan planear lo que se va a comer y solamente de esa manera lograr que su diabetes deje de ser una preocupación en su vida. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Si usted cree que es así, por favor suscríbase, ponga la campanita para que le llegue el siguiente, déjeme sus comentarios, porque esa es la única manera que yo tengo para saber qué información necesita actualizar, con qué puedo apoyarlo, y pues sin más me despido. Gracias por su atención.